¿Qué has hecho que antes te daba miedo hacer? ¿Cómo te sentiste después? ¿Y cuál es el próximo miedo que quieres superar? Yo dije, quiero ser el podcast más escuchado en Chile, todavía no está en fruition. Voy a primero darte como mis grandes aprendizajes este año. También contarte la firme, la realidad de cómo se vive, cómo seguimos para el próximo año y qué se aprende, ¿no es cierto? Empezar a recibir bastante hate en algunos episodios. Creo que era perfecto y era bueno porque si hay hate es porque el podcast se está compartiendo, pero también con mi autocrítica es empezar a leerlo y decir, entonces yo podría mejorar eso. Yo hacerme autocríticas, aprender a quererme en esa autocrítica, porque como si ella supiera cómo yo me hablo, como amiga se pondría a llorar. ¿Cuál fue el desafío más difícil al que me enfrenté este año? Hubieron meses que nos costaba mucho que alguien nos dijera que sí. Hubo meses que decíamos, este episodio va a romper, no lo hacía. Creo que por primera vez me permití como dejar de cuestionar las cosas que me gustan a un nivel tan interno, que siento que de a poco como que la vida se está transformando en lo que yo quiero ser para otros profesionalmente y lo que quiero empezar a transmitir. Bienvenido al último episodio de este año. Qué impresionante cómo ha sido esta aventura y tengo mucho que reflexionar. Este episodio va a ser solo. Te voy a contar un poco de lo que viví este año, cómo el podcast ha crecido, qué cosas he aprendido y también te invito a que reflexionemos juntas porque no sería lo mismo sin eso, esa capacidad de reflexionar que tenemos todos, ¿no es cierto? Voy a primero darte como mis grandes aprendizajes este año y también después vamos a tener una experiencia que casi se le ocurrió, que voy a ir sacando preguntas, leyéndolas y contándote un poco más de lo que fue este año. Este podcast va a estar un poco pensado en todos los oyentes que tienen proyectos paralelos, que me escriben en paralelo, como Iva, te veo en este podcast con la Hasi o con tu equipo, que seca, veo cómo han avanzado y eso te lo agradezco primero si me has mandado ese mensaje. Y también contarte la firme, la realidad de cómo se vive, cómo seguimos para el próximo año y qué se aprende, ¿no es cierto? Conversando un poco harto, porque con Hasi siempre conversamos, ¿cuáles han sido los aprendizajes más grandes, más importantes que he tenido yo con este proyecto? Vamos a hacer una recapitulación de lo que fue este año para las personas que están recién acá conociendo. Yo llevo, y en diciembre, el 26 de diciembre, cumplo 5 años con este podcast. Eso es harto. Recorrer este año y darme cuenta al principio de año, teniendo pegas, como he dicho, externas para poder financiar este proyecto y esta pasión que es lo mío, Dharma, como dirían algunos, un propósito de comunicar. Mi tiempo de alguna forma se fue fragmentando tanto que yo dije, necesito un equipo, hoy día estoy ganando, estoy recibiendo recursos económicos, entonces, ¿por qué no cumplo este sueño de profesionalizarlo y que empiece esto a crecer? Porque claramente necesito más manos que solo yo hacer todo. Y así entra Hasi a la foto, tuvimos a Laura, que estuvo unos años, me encantaría, unos meses con nosotras como practicante de Reels, una persona increíble. Y ya tenemos a Grondo también acá, que debe estar editando y viendo como, hablaron de mí. Pero en el fondo estamos acá haciendo un equipo y eso me permitió a mí poder profundizar en lo que más me gusta, que es el entrevistar, el preguntarme, el cuestionar y hacer preguntas importantes, como bien lo decimos acá. Pero también hacer una reflexión de qué cosas tengo que seguir mejorando yo como entrevistadora, como directora, como de alguna forma visionaria de lo que yo siento que puede ser este proyecto en Chile, en el mundo, en todas partes. Entonces se empezó a profesionalizar este proyecto porque tuve más manos y eso fue grandioso, bellísimo, y por eso crecimos tanto este año. No solo hemos tenido mejor calidad de preguntas de mi parte, sino que seguimos invitando a profesionales de distintas áreas para seguir profundizando en áreas que consideramos como equipo importantes y estar al servicio de empezar a experimentar y preguntarse. Pero esta meta que yo dije, quiero ser el podcast más escuchado en Chile, todavía no está en fruition. Entonces, ¿cuál es mi reflexión al respecto? Yo no me arrepiento de haberme puesto una meta tan grande como cuando yo entré a la universidad y dije quiero ganar un Oscar. Porque esa es mi personalidad, la gente que me conoce es como obvio que ella dice eso. Porque primero soñar es gratis, siempre lo he dicho, pero porque también hay frases como El Principito o no sé de dónde que uno dice como shoot for the moon and land of the stars, pero yo como rasgo de personalidad necesito proyectos y metas más grandes que yo, que me den susto y que de alguna forma me impulsen
a pensar en más grande de lo que yo pueda en este minuto estar haciendo y enfrentarme a mis sustos, a desafiarme de ese lado. Entonces sí, yo sigo pensando que podcasts que sean emocionales, vulnerables, con preguntas, em, pueden tener un espacio en Chile, su propio espacio. Y pienso que el otro día alguien me dijo, tú eres como la Oprah chilena y fue lo mejor que me podrían haber dicho. Porque yo me he dicho eso hace tanto tiempo que siento que de a poco como que la vida se está transformando en lo que yo quiero ser para otros profesionalmente y lo que quiero empezar a transmitir. Entonces sí, quiero ser la Oprah chilena. Este podcast da para largo, tiene mucho de qué hablar. Estamos acá constantemente trabajándonos internamente para poder hacer cada vez mejores preguntas. Y puede ser que este año no logramos esto, pero logramos muchos pequeños pasos que nos están llevando hacia eso. Y hoy día hablando con Hasi también hablando de cosas como de primeras veces lanzándose a hacer algo, me acordaba también de lo terrible que fue mi primer episodio, que todavía está acá en Spotify, lo puedes escuchar, que lata, me daría mucha vergüenza, pero para alguien que está recién queriendo lanzarse a algo y decir cómo lo hago, la primera vez siempre va a ser terrible en todo, pero la idea es que te lances igual. Algo que estaba escuchando ayer justo en un episodio de Kevin Hart, en el The Diary of a CEO, que es uno de los podcasts que yo más escucho, hay una teoría que se sigue confirmando que se demora 10, 13 años. Kevin Hart estuvo 13 años haciendo comedia, stand-up, llegaba a hacer 28 skits de stand-up en un fin de semana, hasta que de a poco empezaron a darse las cosas, a aprender de sí mismo. La, ¿Cuál es esta? Hay una mujer chilena, World Champion Heavy, pucha, Peter se va a enojar conmigo, pero es una Heavyweight Champion de no sé qué, la Baker. No me acuerdo, Stephanie Baker. Ella estuvo 13 años, chilena, durmió en las cocinas en México, si no me equivoco, y hoy día terminó siendo champion este año, pero fueron 13 años de tanto trabajo. Entonces, este recordatorio de que sí, nos ponemos una meta muy grande y asegúrate de que todo lo que haya pasado este año, trabajamos hacia eso. Y en resumen, antes de ya ir a las preguntas y profundizar, creo que eso ha sido este podcast. Los pequeños detalles, trabajar hasta cambiar acá las luces, el color, yo hacerme autocríticas, aprender a quererme en esa autocrítica, porque también lo hablábamos con Jassi, como si ella supiera cómo yo me hablo, como amiga se pondría a llorar y viceversa. Entonces hay que aprender a hablarse mejor en ese proceso. Acá mi bella y queridísima asistente y productora viene con preguntas. Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a las dos, a los dos, a todos los que nos están escuchando a reflexionar. Si ahí tienes tu journal, hazlo conmigo, sería muy entretenido. Entonces voy a sacar mi primera pregunta, que es esta. ¿Cuál fue el desafío más difícil al que me enfrenté este año? Yo creo que fue el dominio de mi tiempo. Este año empecé con muchas pegas para tratar de financiar una calidad de vida aceptable y este podcast, y en el tiempo me fui diluyendo mucho, estirando mucho el elástico, agotadísima. Em, Esta sigue siendo una de mis pasiones, pero como bien lo hemos hecho en otros episodios, hablado, es como tú monetizas tu pasión, no siempre es fácil. Entonces siempre como el desafío fue mis autoexpectativas con mi tiempo, lo fragmentada que estuve, las distintas pegas que estuve, porque no son como, no todas son adyacentes, y que demandaba tanto de mí y hasta qué punto uno empieza como a autorregularse y empezar a decir que no. Trabajé mucho en el decir que no a otras pegas. Siento que este año puede ser que viví súper apretada económicamente, pero esta es la mejor inversión que yo he hecho, ¿cachai? Em, Cada vez que me preparo en un episodio pienso, wow, como esta es mi pega y yo me la creé. Y puede ser que sea una pega que yo no estoy rentabilizando económicamente, en algún minuto sí, pero es la pega que yo me estoy haciendo a mí misma. Y hace mucho tiempo decía como, qué bonito sería que te paguen por hablar. Y eso va a pasar. Entonces mi desafío obviamente con mi autoexigencia ha sido mi trabajo del tiempo, de cómo puedo yo también estar presente acá en este proyecto. Ojalá no ser una líder desagradable, ser ahí la Jasi podría ser su propio episodio, gracias. Me está dando corazón, no fui desagradable, pero siento que hubieron muchas veces en que no me podía presentar al 1000%, que eso es normal, pero uno como la que acarrea alguna visión, delusional a veces, y estar con la luz un poco apagada por otras pegas, como que no es fácil. Pero tiempo al tiempo. Entonces siento que fue eso y obviamente el seguir siendo tu propia cheerleader. Hubieron meses que nos costaba mucho que alguien nos dijera que sí.
Hubo meses que decíamos: "Ah, este episodio va a romper", no lo hacía. Em, en mi experiencia personal, empezar a recibir bastante hate en algunos episodios. Creo que era perfecto y era bueno, porque si hay hate es porque el podcast se está compartiendo, pero también con mi autocrítica es empezar a leerlo y decir: "Ah, entonces, yo podría mejorar eso, o no". Y entonces, ¿cómo yo me empiezo a definir y a seguir en mi rol y en mi esencia, o también recibir un feedback que podría ser beneficioso? Esa línea es muy fina y hay que aprender a leerla, y como dice Hasi a veces, es como: "No pesquí, no, no nomás". Y eso. Nombra 5 cosas que más te ilusionan de 2026. Ejemplo, viajes, proyectos creativos, eventos personales. 5 cosas que me ilusionan en 2026. Bueno, obvio que crezca este episodio. Sponsors, uno. En enero parto un viaje y voy a ver a una amiga que no he visto hace 7 años. Eso es como un regalón en el corazón. Trabajar con mi papá y mi hermano. Renuncié hace unos meses a una pega que estoy terminando este mes. Y por primera vez voy a estar solo trabajando como en mis proyectos y en proyectos familiares. Y estoy emocionada porque va a ser un desafío tremendamente grande en lo que es la industria gastronómica. Entonces ahí van a ver como otra faceta mía que voy a estar como adquiriendo por osmosis y tratando de ser como criteriosa y siempre con una mente de aprendizaje para poder vender comida, comida china. Por si ahí les dejo un dato. Llevo tres. ¿Qué cosas me ilusionan? Proyectos creativos, bueno, terminar un guión. Llevo mucho diciéndolo y siento que voy a estar más conectada conmigo y por ende voy a poder crear más y ojalá un guión se dé. Y la quinta cosa que la digo ya y tiene que pasar, ¿no es cierto, Hasi? Es sacar el mazo de cartas de amistad. Eso sí o sí. Sí o sí. Ya. ¿Qué es algo o alguien a lo que has tenido que renunciar este año? ¿Te sientes en paz ahora? Bueno, volviendo a este mismo tema de cómo las pegas y cómo te buscas tu financiamiento y dónde pones tu energía y que mucha gente dice tu tiempo es oro o tu tiempo es plata en este caso. Em, bueno, renunciar a la perfección siempre es como un buen feedback, pero a nivel personal era como en un minuto me dije: "Menos es más", como sí, puedo estar aceptando muchas pegas y pegas chiquititas y qué sé yo, pero el consumo mental era tan grande que me llegaba como a marear ¿cachai? Como en días random, como era tan agotador que dije: "Menos es más", porque también me preocupo mucho de poner mi 100 y poner mi 100 en 5 cosas en un día era agotador, muy agotador. Entonces siento que he tenido que renunciar un poco como a una holgura económica, pero está bien, porque, estamos fuertes en esta meta y, a la autoexigencia. Y bueno, en este caso tuve que renunciar a una pega que no era mala, para nada, pero uno va a hacer como el criterio de esto sigue siendo mi camino. En este caso, la pega que más tuve este año era un medio a un fin, pero puede ser que existan, a medida que se van presentando otros medios para el mismo fin, que es este o mis proyectos audiovisuales, que pueden ser más acogedores, que pueden ser más útiles en relación a tu tiempo, que pueden ser más cariñosos contigo y por ende un poco más tranqui, más feliz. Entonces eso. Ojalá que acá estén reflexionando conmigo, pausándole este episodio si quieren, y haciéndote tus mismas reflexiones de lo mismo. Si yo te hiciera esta pregunta para que la tengas atenta. ¿Qué has hecho que antes te daba miedo hacer? ¿Cómo te sentiste después? ¿Y cuál es el próximo miedo que quieres superar? Qué chistoso. Nos vamos a poner bastante vulnerables, un poquito, pero este año, típico que te dicen como las mujeres deberían tomar la primera iniciativa, eso hice. O sea, como cuento corto no ha resultado. Y en esta misma línea creo que en este podcast no hemos aventurado mucho en lo que son relaciones de pareja, relaciones sexoafectivas. Y eso, no sé si me ha dado miedo, pero sí hay mucho que crecer en ese espacio. Yo hoy día no cuento con una pareja y a veces me da susto contar cosas que no tengo o que no he vivido, pero eso ha sido mucho aprendizaje porque todos tenemos cosas que aportar en ese mismo lado y ha sido muy enriquecedor para mí y sentir que no porque hoy día no esté en pareja, no pueda hablarlo o dar un tip o dar mi experiencia. Eh, eso. Y también perderle el susto, como cuando uno decía como, ay, me encantaría que me hablara este weón, bueno, tú háblale, y si no, está bien. Y si pasa, pasa, y si no, no, y como que siento que ya soy más relajada en ese lado.
¿Cuál fue el mejor consejo que recibiste este 2025? Me encanta esta pregunta porque yo siempre le pregunto a la gente cuál es tu mejor y cuál es tu peor consejo. ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste este 2025? Hmm, tengo varios, voy a tirarlos todos por si les sirve a alguien. Em, Algo que yo le dije mucho a mi hermano, mi mellizo, que él también me dijo de vuelta, es que uno hace lo que puede con lo que tiene. Y creo que eso lo aprendió a valorar muchísimo, especialmente el mundo del arte o el mundo del emprendimiento como él, y todas las personas que tengan un proyecto y que se sienten como, ¿cómo empiezo un podcast si no tengo cámaras y no tengo esto y no tengo financiamiento? Bueno, uno empieza con el Zoom, uno empieza con el iPhone, uno empieza con estos micrófonos que puedes comprar en Mercado Libre y empiezas de a poco. Entonces, como volver a siempre honrar el espacio, el espacio y momento que tú tienes sin perder de vista un objetivo, pero siempre honrando que hay pasitos en el camino, que eso odio, personalmente odio. Uno como que quiere todo ahora, la gratificación instantánea, los grandes sueños, pero honrar los procesos. Entonces eso, uno hace lo que puede con lo que tiene. Em, y tenía otro consejo que seguramente me voy a acordar, pero que en este minuto no me acuerdo. ¿Cuál es el mejor consejo que tú has recibido este año? Otra pregunta. ¿Qué sería tu día perfecto en 2026? Descríbelo en detalle, empezando por el momento en que te despiertas. Admito que esta fue una pregunta que yo leí ayer, porque yo corté estos papeles. Y más que un día perfecto de 2026, te voy a contar como en lo que me gustaría estar involucrada en 2026. Yo siento que hoy día las plataformas de podcasting, el mundo audiovisual, hoy día se están haciendo incluso series verticales y en fin, el mundo de las marcas, de todo lo que es comunicación. Si comunicación fuera como un mundo y nosotros hacemos, esto es un domo, esto es comunicación y esto es un domo, y todo coexiste. Quiero que este espacio en particular de podcast esté y empiece a ser un agente importante en la conversación con las marcas, con las películas, con el contenido que se está formando y siempre ojalá estar como en disposición de seguir movilizando una aguja. Obviamente hay espacios que en este podcast no le corresponde o no se siente muy cómodo, que es como el Kawin o la farándula, pero sí tenemos tantas preguntas importantes que hacer, hablamos de tantos temas como vulnerables, relacionales, afectivos, psicológicos, motivacionales e inspiradores. Entonces, ¿cómo puede este podcast empezar a ocupar otros espacios o estar al servicio de otras oportunidades que sigan trabajando en lo mismo? Industrias de wellness, por ejemplo, de la música afín. Entonces, quiero ser parte de eso, de cómo seguir movilizando la industria de la comunicación, por decirlo así. Ojalá monetizando este espacio. Pero por otro lado, yo creo que em, me tocó tanto este año como luchar por esta idea y ir a buscar los recursos y de alguna forma ser como una productora ejecutiva de esto mismo para mi vida. em, y eso genera un desgaste que como que este año me quiero volver a como seguir cuidándome más a mí, seguir cultivándome más a mí, practicando la calma, practicando la serenidad, la meditación. em, y hablando de la meditación, quiero compartirles como un ejemplo de una experiencia que tuve muy bonita, que tiene que ver con un tema que quería venir a hablar acá. El tema que yo creo que este año también batallé mucho internamente era esta búsqueda de certeza. Vi un TikTok que decía que la ansiedad es una relación tóxica con el miedo a la incertidumbre o el futuro. Y eso ha sido muy clave y muy importante en mi camino personal porque yo históricamente he tenido una pésima relación con la incertidumbre, con no saber qué va a pasar, con perder el control, no saber cómo va a resultar, cómo voy a llegar a tal lugar. Mi ansiedad más grande en la universidad era como, pero ¿cómo llego a hacer una película? Como que se me hacía un mundo imposible. Con el tiempo he mejorado, por suerte. He soltado el control, pero en eso mismo, este año recurrí como a las certezas, a ir en busca de certezas o confirmaciones o reconfirmaciones que venían afuera de mí. Y en eso mismo quiero como tocar ese tema porque podremos tener muchos recursos o ir en búsqueda de qué opina tu amiga, tu familiar, el tarot, alguna lectura holística de ese lado que yo soy fan número uno. O sea, yo siempre digo como, ¿te has leído el café? ¿Te has hecho la matriz del destino? Les preguntaste a las cartas tarot? Como todo eso. Pero a mí me llegó a pasar la cuenta. Y me llegó a pasar la cuenta porque cuando tú estás siempre buscando una respuesta afuera, te pierdes.
y inconsciente y después conscientemente me perdí. Entonces, en una meditación que tuve hace 2 semanas, sentí por primera vez que no sé si la palabra es canalizar o recibir o yo me autoricé, puede ser tantas cosas, pero por primera vez en mi vida sentí una certeza interna tan grande de que si es que a mí me gusta lo que hago, eso es lo que voy a hacer y punto. Como de autorizarse finalmente. El cine y ese mundo es muy scary for some reason. Ah, no sé si tengo como traumas que todavía tengo que trabajar en la universidad o porque también los traumas son experiencias vividas de algo, entonces como la emoción que te da algo, el susto, en fin. Pero creo que por primera vez me permití como dejar de cuestionar las cosas que me gustan a un nivel tan interno, tan interno. em, y visualmente me imagino como las pelotitas y las fibras internas de la mente en esta película de las emociones, ¿cómo se llama? Que está el señor este rojo de las emociones. Intensamente. Así de interno. Y poder permitirme ser y tener la confianza interna y yo regalarme esa confianza interna de que si yo quiero escribir, yo quiero ser portadora de contar historias importantes, si a mí me mueven las películas que me mueven, o los podcasts que escucho, o las cosas que leo, o las cosas que sueño, o cuando estoy caminando en la calle y digo: "Uy, sería tan bacán", entonces eso es. Y punto, y nadie te lo tiene que cuestionar, nadie te lo tiene que confirmar, tú solamente tienes que autorregalarte o autopermitirte y autoacertarte que será así, a no ser que tú no lo quieras. Y eso me dio tanta tranquilidad, creo que por primera vez en mi vida me dije: "¿Sabes qué? Ya no quiero hacer más preguntas al tarot". No, que obviamente van a haber momentos y caídas y espacios vulnerables, pero si tú alguna vez encuentras un momento en tu vida que tú te regalaste una autocerteza tan grande como esa, vas a poder tenerla como punto de referente para el futuro después cuando estés inseguro, cuando estés con susto, cuando no sepas cómo vas a pagar mañana algo, cómo vas a motivar a tu equipo mañana, si es que estás siendo una buena persona. Y eso quería venir a compartirlo porque siento que por fin, por primera vez como que, oh, me relajé. No estoy tan loca. Siempre digo, ¿cómo estaré loca? No, ya, ok, no estás loca. Y si estás, da lo mismo, pero como esa certeza es tan importante y hay que ir en búsqueda de eso. Ojalá no afuera, sino internamente. Otra preguntita. ¿Qué fue más importante este año, el plan o la persona en que te convertiste en el proceso? Bueno, yo creo que son ambas. Em, yo creo que el plan te obliga a convertirte en la persona que tú quieres ser y la persona que tú quieres ser te obliga a buscar algún plan que te motive a despertar todos los días. Y yo no, ojalá no lo quiero decir de la forma más tóxica porque, a ver, mis compañeros y amigos cuando nos vemos en cosas, en lo que sea, es como tú siempre que haces tanto. Mi tía que me dice, me agota ver tu Instagram porque siempre estás haciendo cosas. Yo vivo la vida así porque a mí me gusta, la paso bien, como volviendo a esto de la diversión, el hacer me gusta. Pero ¿qué tipo de persona soy a través de eso? Em, Pucha, soy una persona rica en amistades, como siempre lo he dicho. O sea, siempre he tenido amistades por suerte y las he cultivado y he ido en búsqueda de las amistades que más me hagan sentido, no porque estoy buscando como gente que me encuentre bacán, sino que me sepa ver y sepa darme ese espacio para equivocarme y estar ahí igual. Y verme como una persona imperfecta, pero con ganas, con motivaciones, con sueños, con todas esas cosas. Entonces, em, es imposible no pensar en ti, amiga, en ese proceso. Entonces sí, siento que ha sido más importante ambas cosas, porque van de la mano y hace que todo esto sea más sustentable en el tiempo. Una persona que deja el síndrome de impostor, se autocultiva lo suficiente, aprende a escuchar cada vez más, recibe la crítica de manera cariñosa, no es autoflagelante, no se inseguriza de qué cosas ha vivido y qué cosas no ha vivido, o de hacer una pregunta incorrecta, todo eso. Y el plan es que siempre es ir en búsqueda de las historias que le van a hacer sentido al oyente que me está escuchando acá hoy. A un oyente. No tiene que ser millones, ojalá, obvio. No queremos, obvio que no queremos discriminar, pero siempre le tiene que hacer sentido a una persona. Y por suerte le ha hecho. Entonces estamos en un muy buen camino. Preguntita. ¿Qué aprendiste sobre ser vista que no está relacionado al ego, sino al impacto? Voy a volver a repetirlo para que tú también estés escuchando. ¿Qué aprendiste sobre ser vista que no está relacionado al ego,
sino al impacto. Bueno, acá el ser vista está directamente relacionado con el medio de este podcast, que es como o me ves en videos o me escuchas o haces ambas cosas. Y en relación al impacto, yo creo que lo que aprendí es que los números no importan, sino es quién te ve y quién te escucha. Y nosotros invitamos al principio de este año a Almendra, a una psicóloga, que hablamos de trastorno de conducta alimentaria. Nos tomamos un café como equipo después. Y ella dijo que ella recibió tanta gente que tuvo que empezar a derivar pacientes. Y yo quedé muy como en shock y taken aback porque nunca me imaginé, o sea, obvio, bacán, pero no, nunca lo había internalizado como, va a haber gente que vamos a hablar de TCA de tal punto que van a confiar en este profesional, que siempre es un voto de confianza, muy importante. Van a ir a hablar con ella y van a pedir ayuda. Y que alguien se la llene la agenda en ese sentido o empiece a derivar, lo encontré impactante. Entonces creo que ese fue como un ejemplo que puedo evidenciar de que ser vista no tiene que ver con el ego en el sentido como de números, pero sí la calidad y a las personas que pudimos ayudar en eso. Entonces, eso me hizo tan feliz. em, Porque siento que la gente que estamos como atrayendo acá, ojalá es gente motivada y movida por la intención, por el auto mejorarse o el ir en búsqueda de cómo siempre seguir mejorando un poquitito en lo que sea, a nivel de emocional, a nivel de salud, en todo lo que exista, a nivel relacional, cómo ser mejor amigo, persona, mamá, papá, profesional, creativo, amante, en fin, de todo. Entonces, mejor persona contigo mismo también lo hemos repetido harto acá. Cómo quererte más a ti. Ya, esta debería ser chistosa. Ins and outs. ¿Qué cosas de 2025, ¿Qué cosas de 2025 dejamos atrás y qué cosas traemos a 2026? Ins, bueno, estoy empezando a caminar en las mañanas. Estoy empezando a ser mucho más sedentaria. O sea, no sedentaria, sino activa. Una pequeña inversión que hago para la gente como yo, que es como le cuesta estar sentada, me compré un escritorio, esos que se suben, y trabajo parada, y es lo mejor que me puede pasar. Y subo y bajo y es bacán. Ojalá muchos más matcha dates en mi vida. Quiero volver a Pilates, ser una Pilates Queen. Y quiero contarles que para las mujeres que les gusta hacerse las uñas, como The Red Nail Theory, es real. Cuando uno se pinta las uñas rojas, algo cambia en tu psicología, que te sientes más de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, y eso está bacán. Outs, em, esto que conté, como si tu amiga te escuchara cómo tú te tratas a ti mismo todos los días. Cuando sales de la ducha, cuando te vistes, cuando te miras al espejo, cuando ves videos, cuando consumes lo que sea de contenido, cuando comes, cuando lo que sea, la idea es que no hacerla ponerse a llorar de todo el cariño que te tiene y decir como, ¿qué onda, amiga? Entonces a hablarse mejor. Es difícil, creo que cada vez es más difícil no compararse porque vivimos en una sociedad tan ligada al celular, tan ligada a la plataforma, tan ligada a la comparación inconsciente de como behavioral, como... em, es tan difícil hoy día desconectarse o no estar en una red social o no sentir como, a este compañero le pasó eso, y después como, y no autorreferírtelo. Entonces, yo creo que siempre como hacer más conciencia de eso y ojalá yo iría a tener estos breaks de red social como fines de semana sin nada. Eso es como algo que yo quiero hacer como eso, ir a esconderme en alguna parte y no tener el celular y decirle como familia, voy a estar súper bien, nos vemos el lunes. Eso, eso. Sigo con las preguntas. ¿Cuál ha sido una alegría inesperada que has experimentado este año? Una alegría inesperada. ¿Cómo que no tengo inesperadas? Como que trato de ser muy consciente con mis alegrías. Em, y entonces toda la alegría que he esperado es intencional o como bien consciente. No se me ocurre nada, pero ayer, por ejemplo, fui a ver a Cristian Castro y no lo esperaba, o sea, como me invitaron muy en la tarde noche y fui con mi mamá y, y fue un momento rico de compartir con las personas más importantes en tu vida y escuchar música, que la música es tan sanadora, es tan impactante, es tan trascendental que siempre bendecía cuando me invitan a un concierto de algo bonito, una música de los papás con la cual uno crece. Ya, dice lista de tus favoritos de 2025 y por qué hicieron que tu año fuera mejor. ¿Esto tú crees que son como objects que debería responder? Puede ser un libro.
Em, lista de mis favoritos 2025. Bueno, ese desk. No está sponsor este episodio, pero Uplift. Para la gente que quiere comprar ese desk que es alto o que sube y baja. Eso sí, favoritos porque me ayudaron mucho. ¿Qué cosas como objetos? Ah, bueno, mis audífonos, porque ahora estoy caminando mucho. Entonces, audífonos Bluetooth, bacán. Quiero decir cosas interesantes y no tan huecas. Yo siento que me muestro tan profunda, pero como que me da ganas de ir macha, pero no. Ah. Em, un podcast ya. Uno de los podcasts más favoritos que tuve este año fue uno que hizo Matthew McConaughey con The Diary CEO Stephen Bartlett y se lo mandé a muchas personas. Te juro que me senté un día, que me sentía más o menos, me hice un café. Qué adicta yo a la cafeína, weón. Parezco, uff, ya. Un café exquisito. Estaba sola en mi casa y me puse en la pantalla grande a escuchar todo el episodio de Matthew McConaughey y amo como ese hombre habla de su vida, sus reflexiones. Esa producción de podcast tiene algo tan cinematográfico que me encanta, entonces como que eso sí o sí fue algo que por lejos me encantó. Estoy pensando en alguna película que me haya gustado este año así como cuáticamente. Bueno, Now You See Me, Now You Don't. 3. Fascinating. Cantante nueva que me gusta, la Emma Rose. Una colombiana que cantó ahora en los Grammy, si no me equivoco, y tiene una voz tan angelic, tan linda, tan bacán. Y Belé. Mis amigas me odian porque él parece que no tenía un track record romántico, pero a mí me gusta por sus canciones. Y me tiene que gustar solo por sus canciones y Belé me encanta. Entonces invíteme a su concierto. ¿Qué conversación interna te hizo tomar decisiones que te cambiaron el rumbo? Yo creo que la decisión de empezar a ponerle toda mi plata que gano a este podcast al principio de este año y decir, ¿sabes qué? Acá corto el keki, acá se acabó, lánzate a la piscina con miedo, con toda la ropa, no sabiendo cómo, dónde vas a grabar, a quién se puede pedir ayuda, a quién vas a contratar. Eso fue mi cosa más interna porque era como, ya, está bueno de estar como con un sueño tan grande y no accionar al respecto. Y me pasó que en una pega tuve que irme a República Dominicana y parece que tenía un episodio muy bueno y no le pude darle espacio porque no tenía un sistema desarrollado para que el podcast existiera en su cuenta con gente que me ayude. Entonces, como que ahí corté el kick y dije, ¿sabes qué? No quiero que se pierda una oportunidad de contar una historia tan buena o que alguien pueda escuchar a alguien que le haga sentido al momento correcto si es que yo estoy afuera o en otra parte por responsabilidades de otro tipo. Entonces, esa fue mi conversación más interna como de yo cortar el kick y decir, ¿sabes qué? Se acabó. Yo creo que vamos a hacer todas las preguntas. Una más. Ya. Vamos a hacer dos preguntas más para terminar este episodio. Nombra un nuevo hábito que hayas adquirido este año. ¿Cómo ha influenciado tu vida cotidiana? Dos cosas. Una bella persona que no me canso de nombrar, que es la persona que está acá atrás, atrás de la cámara, me regaló un libro muy lindo para mi cumpleaños que se llama El Camino del Artista. El hábito que te fuerza a tener el camino del artista es un journaling de 3 páginas en las mañanas. Yo no completé hoy eso, pero estuve 8 semanas religiosamente escribiendo y el nivel de apertura a mi mente, a mi subconsciente, a mi creatividad, a mis deseos más profundos, a mi sí, inconsciente ya dije, fue tan grande que se movilizaron muchas cosas en esos 2 meses que yo escribí así. Aparte de las reflexiones que te hace posterior. Entonces, como el botar en páginas tu desecho mental y darte cuenta que repites tantas cosas y tantos deseos que llega a ser absurdo, bueno, eso es un hábito que quiero seguir conectando próximo año para seguir escribiendo mis guiones y cosas así. Incluso volví a bailar. Estoy ahora con una pequeña lesión, pero volví a bailar y eso es algo que yo amo con mi vida y qué absurdo que las cosas que tú más te gusta hacer, no las hagas. Para que vean que uno que tanto pregunta, a veces se debería preguntar a sí mismo lo mismo. Y bueno, caminar. Caminar en las mañanas 20 minutos para empezar tu día, con un café, con un té, sola, hablando con alguien. En fin, eso hace muy bien y después en la noche, si queréis darle otros 20 está perfecto. Entonces ha influido en mi vida cotidiana de todas las maneras que ya dije. Última pregunta. No, vamos a hacer ahí su ASMR. Última pregunta. Chan, chan, chan. ¿Cómo prioricé mi bienestar este año? He cachado que las preguntas a veces como que... ¿Cómo lo prioricé? Bueno,
uno primero tiene que darse cuenta que no la está priorizando y eso siempre es importante. Y yo me empecé a dar cuenta que no la estaba priorizando porque no me veía como me gustaba. Sentía que, y creo que eso todavía tengo esta cara de cortisol que dicen en TikTok a veces, pero es solo estrés, es estrés. Em, en el gimnasio empecé a darme cuenta, bueno, la lesión yo creo que tiene que haber sido por eso también, por bajar mucho eh, y por cómo yo me estaba hablando. Entonces me estaba hablando muy mal, muy, muy terrible. Entonces mi bienestar volvió a esto como de volver a conectar, de ser valiente, de hacerme las preguntas que necesito hacerme, de que si es que tengo un susto, escribirlo, porque el enfrentarte empieza a bajar como tus preocupaciones al respecto. El caminar también, por esta lesión tengo como un dolor en la espalda baja. No te voy a dar la cosa como técnica porque ni yo sé decirla, pero he estado hartas sesiones de kine, entonces volver a conectar con el cuerpo, decir, ¿sabes qué? Si el cuerpo te dice que para, para, camina, porque somos seres humanos que queríamos caminar más y no estar tanto sentados. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién te estás comparando terriblemente? ¿Cómo estás comiendo? Que eso estaba como bien, a grandes rasgos. Pero sí, yo creo que me prioricé mi bienestar el segundo semestre de este año, marcado por el camino del artista, y después yo creo que predomina o se ve tan fielmente en lo que te decía la reflexión última de la meditación que tuve, como de poder finalmente llegar a esa certeza interna tan grande de como lo que si yo quiero, si yo digo que quiero tales cosas es porque van a pasar y porque they're meant to happen. Em, y entregarme a mí esa certeza. Entonces creo que eso, mediten, que lata decirlo, pero es tan bonito y hay muchos tutoriales en YouTube, hay mucha gente, muchas clases, muchos cursos, comunidades. A mí en la pandemia tuve un año de meditación con el Seba y el Bex Bagli, que también han sido personas que he entrevistado, entonces empiezan todos los jueves a las 8 de la noche un meditation club y me escriben. Eso. em, ¿Cómo quiero terminar este podcast? ¿Cómo quiero terminar este año? Primero, deseándote que ojalá este año tú hayas hecho un 51% más las cosas que querías que no. Barack Obama en su minuto cuando fue presidente decía que yo solo trataba de buscar un 51% de certeza de una decisión. Recordarte que a veces las cosas que más son buenas decisiones no tienen que hacer sentido al resto. A veces no se sienten tan bien, pero son las que tú en tu interior sabes que deberías estar haciendo. Entonces, vayamos no hacia esa perfección, sino a esa acción, a esa movilización, a move the needle, como seguramente he dicho en este episodio mucho o en este podcast mucho. Y también mi deseo es que ojalá haya sido un año muy bueno para ti, hayamos podido complementar con algunas ideas, algunas personas, algunas preguntas por ahí. El próximo año no va a ser corto de eso, sino más intenso. Em, y que recuerdes que puede o no que seas la culminación de las personas más cercanas a ti, no digamos 5. Y si hoy día no estás tan happy con quien tú te estás formando, tienes mucho poder para cambiar y también para decidir con quién te rodeas. Y si estás pensando en esa amiga o en ese amigo que no les has hablado hace mucho tiempo, llámalos. Nos vemos el próximo año.